Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Se escucha? Sí, Sí, sí se escucha. Jesús Uriel, Tania Martínez, bienvenidos. muchas gracias, doctor. Ya Son estamos los listos. primeros que ingresan. Gracias, doctor. Pude ingresar en el segundo enlace que nos compartió, doctor, porque en el primero entré y estaba en sala de espera y no ingresaba. Y en el último que compartió, en ese sí se pudo. Fácil. Qué bien. Cristi, buenas noches. Buenas noches, listos. Bien, bienvenidos, Gracias. bienvenidas. ¿Cómo se sienten? ¿Agobiadas y agobiados? Un Juan Luis, poquito. buenas noches. Lucidene, buenas noches. Buenas noches. Imagínense, ustedes tienen que hacer un trabajo. Yo tengo que leer 3 veces 33 trabajos. ¿Cómo ven? Porque la lectura de un trabajo son 3 veces. Redacción, contenido y manejo de APA. Así que si están pensando que pobrecitos de ustedes porque están trabajando mucho, pues también piensen pobrecito del asesor que tiene que revisar 36 trabajos 3 veces.
No lo habían pensado, ¿verdad? Juan Luis, Luz Irene, María de los Ángeles, María. Muy buenas noches. Buenas noches. Les compartí un link en el grupo para que entrara más fácil, sin solicitud de acceso. Vamos a esperar 2 minutitos por si alguien no puede entrar. Aquí hay alguien que anda en otro sitio. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, doctor, compañeros? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, medias noches en Argentina, Viviana. Buenas noches. Sí, aquí estoy, pie del cañón. Bueno, pues voy a compartir pantalla. Hoy iniciamos la elaboración del protocolo. Entonces, cuando yo presento, no los veo a ustedes. Entonces, vamos a hacer una dinámica. ¿Sí? Va a haber un moderador entre ustedes que va a ir diciéndome, doctor, Martín pregunta, porque yo no veo, yo al compartir, no es como Zoom que nos vemos todos. Yo en el momento de compartir me dejo de ver y los dejo de ver. Entonces le voy a pedir por favor a Viviana, si alguien levanta la mano, ella sí puede ver a sus compañeros, me diga, doctor Jesús Uriel pregunta. Entonces yo paro, digo, adelante Jesús Uriel. Me dice, María de los Ángeles pregunta. Y paro y María de los Ángeles, adelante. ¿Sí? Así habremos de llevar el día de hoy la sesión, ¿vale? Bueno. Muy bien. Viviana, no sé si nos quieras apoyar con Entendido. esto. Sí, Hoy doctor, ningún es la problema. parte medular, hoy inicia el trabajo intelectual del arte de la tesis doctoral. ¿Sí? Así que si tienen dudas, preguntas, ustedes las van haciendo porque de eso depende su trabajo. Bueno, voy a compartir. Me dicen si se ve. Sí se ve, falta ampliar. Me dicen si se ve. Listo. Sí, Me dicen si pasó. Sí, doctor. sí. Ok. Bueno, pues el protocolo. Todas las instituciones tienen un protocolo. UNICEPES, que es la otra universidad donde soy el coordinador del doctorado, tiene su protocolo. Centro Mar de Cortés tiene su protocolo. La UNAM tiene su protocolo. La Autónoma de México tiene su protocolo. La UAM. El POLI tiene, el CINVESTAP tiene su protocolo. La Universidad Iberoamericana de Puebla tiene su protocolo, que es diferente al protocolo de la Universidad Iberoamericana de México y diferente al de Tijuana y totalmente diferente al ITESO de Guadalajara. Entonces, cada institución tiene un lineamiento y un criterio para elaboración del protocolo y para la elaboración de la tesis. Así que todos los que tienen asesores y asesoras externas vayan diciéndole que tenemos que adecuarnos al protocolo de Mar de Cortés, porque no vamos a titularnos con el protocolo de Argentina que se lleva en la Facultad de Posadas de Enfermería, sino con el protocolo del Mar de Cortés. ¿Ok? Si están en la UAS, pues ahí tendrán su protocolo, pero este es el protocolo del Centro Escolar Mar de Cortés.
¿Qué vamos a ver esta noche, madrugada y tarde todavía para algunos? Pues es una semana de mucho, mucho trabajo para ustedes y para mí. Les decía yo, ustedes sufren porque hacen un trabajo, pero yo no les digo, estoy sufriendo porque reviso 3 veces 36 trabajos, ¿verdad? Entonces, esta semana vamos a hacer 4 cosas. Vamos a examinar nuestro entorno a la luz de la idea de investigación que se supone que ya quedó bien. Y entonces vamos a ver el camino que vamos a llevar para poder llegar al conocimiento. ¿Sí? Recordemos la pregunta, ¿qué no debe faltar en un protocolo? Y luego vamos a darnos cuenta que el Centro Universitario Mar de Cortés, ¿sí?, quiere que le presentemos un documento formal a partir de lo que está en la plataforma, lo que está en esta videoconferencia, de los que están en los videos en YouTube, de lo que les voy a estar compartiendo en WhatsApp. Después de ello vamos a reflexionar sobre el objeto de estudio que va a ser nuestro foco de atención 2 años. Porque el coloquio termina en agosto, pero no se titulan en agosto. Se estarán titulando para estas fechas. Y este razonamiento nos va a dar argumentos para organizar y estructurar el documento. Es decir, aquí estamos hablando de habilidades del pensamiento. Y por último, vamos a juzgar qué es lo que más tiene que ver con nuestro problema, qué dejamos, qué quitamos, qué no es adecuado, y eso se tiene que escribir. Entonces, hay que atender, entender, reflexionar, valorar y tomar una decisión. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No la hay? Adelante. Pues, ¿Cómo se da el proceso de conocimiento durante la formación de un doctorando, una doctoranda? Tienen conocimientos básicos, va en una escuela de educación básica, donde aprende a leer, a escribir y a las reglas de ortografía, etcétera, y muchos otros conocimientos básicos. Después va a una preparatoria y adquiere conocimientos preuniversitarios. Luego entra una licenciatura que se puede llamar ingeniería o como quieran llamarle, enfermería, pedagogía, y entonces adquieren un conocimiento. Y aquí empiezan a ver que hay un método científico para adquirir el conocimiento. Luego entran a maestrías, que muchas de ellas son profesionalizantes, no hacen un grado, no hacen una tesis, a veces es una publicación, es un artículo, a veces es solamente un examen, pero ahí van acercándose a lo que es el conocimiento. Y finalmente está el doctorado. En el doctorado hay rigor científico, hay método, hay ciencia. Muy distinto al conocimiento básico donde iniciaron ustedes. Bueno, pues en la investigación es un camino muy parecido. Primero van a tener rutas de investigación, van a revisar sus paradigmas, que es lo que hicieron esta semana. Luego, esta semana vamos a estar revisando la idea de investigación, cómo quedan los cuadros. La segunda semana ya es la revisión formal del protocolo con todos los aspectos. Y finalmente, un protocolo que nos da origen a la primera unidad de su tesis, al primer capítulo de la tesis. Este es el caminito que corresponde al curso de metodología. Bueno, pues, y en esta charla tenemos doctorandas y doctorandos de 2 doctorados, educación basada en competencias y tecnología educativa. Para los que están en educación basada en competencias, estas son las líneas de investigación. Son 4, para que vayan viendo en cuál de ellas va a encajar su objeto de estudio. Formación docente y directiva basada en competencias, actitudes de los docentes ante la educación basada en competencia, política educativa y competencias, enseñanza y aprendizaje en competencias. Si no está en ninguno de estos su objeto de estudio, hay que reformularlo.
Hay dos cosas que tienen que aparecer en el posterior título de su trabajo. Competencia y educación. Competencia y educación. No lo pierdan de vista. La primera línea, que se llama formación docente y directiva, se refiere al desarrollo de habilidades, de conocimientos, de actitudes para el desempeño efectivo de un docente y de un directivo en una escuela. ¿Sí? Se centra más en la docencia desde el liderazgo y en la dirección que la cuestión directiva abarca directores de escuela, supervisores de escuela, jefes de enseñanza, jefes de sector, asesores técnicos, etc. Esta línea se subdivide en sublíneas. Una de ellas es la identificación de competencias clave. Si ustedes quieren estudiar competencias para roles docentes o roles directivos, esta es su sublínea. Si ustedes quieren estudiar cuestiones de liderazgo, de gestión de aula, esta es su línea. Perdón, su sublínea. Otra sublínea es el diseño de programas educativos. Si ustedes lo que quieren es experimentar, ¿sí?, con prácticas reflectivas, mentorías, ¿sí?, ¿qué pasa con las competencias a través de esto? Pues esta es su sublínea. Si ustedes quieren ver qué pasa con la evaluación basada en competencias, porque van a ver los docentes y los directivos qué dominio de competencias tienen en cuestión de evaluación, cómo se retroalimenta, pues esta es su sublínea. Pero si ustedes quieren abordar varias cuestiones desde un enfoque holístico, ¿sí?, habilidades interpersonales, habilidades blandas, habilidades emocionales, cuestiones éticas, etcétera, pero siempre desde el rol del docente y de los directivos. Este es un enfoque holístico. La segunda línea, actitudes de los docentes. ¿A qué se refiere? A la disposición, a las creencias, a los valores que tienen los docentes, ¿sí?, ante la implementación de un determinado modelo educativo. Por ejemplo, aquí ahorita la NEM. También se subdivide en sublíneas. Una de ellas es la flexibilidad de la práctica. Si alguien quiere estudiar cómo se adaptan las prácticas pedagógicas, pues por aquí está el caminito. También está el enfoque centrado en el aprendizaje. ¿Alguien quiere ver qué pasa con el aprendizaje sin fisuras? Pues por aquí está. ¿Alguien quiere estudiar el pensamiento crítico? Esta es su sublínea. La resolución de problemas, por aquí está la sublínea. Otra sublínea, alguien por favor si me apaga el micrófono, porque cuando hacen la transcripción de la grabación se distorsiona. El aprendizaje continuo, ¿sí? Bueno, pues si alguien quiere estudiar el desarrollo profesional de los docentes, sus habilidades pedagógicas, ¿sí?, o cómo logran que desarrollen competencias en sus alumnos, esta es la sublínea. Si alguien quiere estudiar la colaboración como sublínea, pues aquí tenemos qué pasa con los docentes, con los líderes, con los profesionales o con los mismos estudiantes. Hay otra línea que se llama política educativa y competencias, que es muy difícil. No digo que no. Yo tuve una alumna que hizo su tesis, pero pues estaba en la Secretaría de Educación del Estado de Coahuila y obviamente podía intervenir a nivel estatal. Entonces, esta línea, ¿sí?, se enfoca en políticas y decisiones, en órdenes de gobierno, pero necesitan estar libres para poder desplazarse a los distintos espacios. Quien haga esto, pues tendrá que pedir licencia, pedir permiso económico, beca comisión, etcétera. Una de ellas es analizar la política pública, pero para eso necesitamos muestras suficientemente grandes. Estamos hablando de si quiero ver la política pública de primaria, pues la primaria de todo el estado o la primaria de todo el municipio, ¿sí? No se aceptan zonas o sectores, sino que centros donde haya muchísimas escuelas para que la investigación pueda cuajar. Un impacto
alumna, por ejemplo, evaluó impacto de normales, pues tuvo que estudiar todas las normales del estado de Coahuila, ¿sí? Pues, ¿por qué? Pues estaba ya en la SEP, pudo hacerlo. Entonces, aquí la evaluación del impacto tiene que tener uno el espectro total de un estado, de un municipio, de una región. Y los factores contextuales, pues con muchísima más razón. Un alumno que hizo un estudio sobre cebetas en el estado de Hidalgo, pero tuvo que estudiar todos los cebetas. Entonces, un cebeta está por tal lugar, otro por otro. O sea, estos factores contextuales no se pueden estudiar desde la óptica de un centro escolar, o de una escuela, o de un aula, ¿sí? Por eso se dificulta mucho. Y el diseño e implementación de políticas, pues con mucha más razón, aquí es más abarcativo, ¿sí? Incluye lo que ocurre en un estado para poder sacar una inferencia científica. Y tenemos la enseñanza-aprendizaje, donde casi todos los proyectos aterrizan. Aquí se trata de ver qué pasa con la enseñanza y qué pasa con el aprendizaje a la luz de las competencias, ¿sí? Sí, adquisición, aplicación, transferencia, etcétera. Tiene sus líneas. La primera de ellas es el diseño curricular, planes de estudio, competencias transversales, pensamiento crítico, comunicación efectiva y todo lo que esté en el diseño curricular. Las estrategias de enseñanza, los métodos, recursos, prácticas, etcétera, cómo se enseña, ¿sí? Desde el enfoque de competencias. Luego tenemos a la evaluación de competencias, que no es lo mismo que la evaluación del aprendizaje. Y la transferencia del aprendizaje. Así como hay enseñanza, también hay que ver cómo se aprenden las competencias, ¿sí? Y cómo se hace una aplicación de todas estas de lo que se aprende a nivel de competencias. Bueno, los que están en el doctorado en tecnología educativa tienen 4 líneas: comunidades virtuales y diseños de cursos en línea, actitudes de los docentes ante las TIC, uso pedagógico de las TIC y redes de aprendizaje. Comunidades virtuales y diseño de cursos, pues alude precisamente a la creación de comunidades, a diseñar cursos, ¿sí? En línea, los entornos tienen que ser virtuales. Antes de continuar, debo decirles que el objeto de estudio en este doctorado tiene que tener 2 cosas. Tiene que ser algo de educación y algo de tecnología. Es decir, en el título también, así como los compañeros del otro doctorado, ustedes tendrán que tener una palabra que nos lleve a educación y una palabra que nos lleve a tecnología. Bueno, pues las sublíneas son comunidades virtuales de aprendizaje, ¿sí? Donde se hacen análisis de la interacción entre estudiantes, docentes, recursos y sus impactos en el proceso de enseñanza. Tenemos también una sublínea que es el diseño instruccional, porque recuerden que la tecnología educativa sigue trabajando con los diseños instruccionales, metodologías, herramientas, recursos, evaluación del aprendizaje, etcétera, etcétera. Luego están las tecnologías educativas, ¿sí? Plataformas, herramientas, simulaciones, todo lo que se ocupa para el proceso de enseñanza-aprendizaje virtual. Y el aprendizaje en línea, ¿cómo se evalúa? ¿Sí? Pues también esto es una sublínea muy interesante que algunos la tienen que abordar. Luego, las actitudes de los docentes ante las TIC es otra línea de investigación, ¿sí? Aquí hay que ver también muy parecido a los de los colegas, nada más que aquí son percepciones, creencias, significados, disposiciones de los profesores, pero con relación a las TIC, no a las competencias. Y sus sublíneas son percepciones y creencias, que yo creo vi como 3 objetos por ahí que se aludían a esto de la percepción, la gestión del aula, la evaluación de pensamiento y varias de estas cuestiones, ¿vale? Luego tenemos la competencia digital docente, las herramientas que se utilizan, habremos tal vez de revisar las habilidades blandas, etcétera, el desarrollo profesional y todo lo que tiene que ver con esto. Y también hay factores contextuales, pero a diferencia de aquella política, aquí se está refiriendo al factor contextual ya más micro, no en macro, ¿sí?
sino tal vez alude a la escuela, a la facultad, a la zona, al sector, etc. Y tenemos formación y apoyo. Cómo se forman los maestros, el acompañamiento, el asesoramiento, las famosas buenas prácticas, etc. Y esta línea es muy socorrida. Muchos proyectos navegan aquí. Aquí es comprender cómo las herramientas digitales se integran en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aunque dice pedagógico, ¿sí? Muchas veces tenemos que navegar hacia lo andragógico. ¿Por qué no pusimos pedagógico y andragógico? Porque así fue registrada la línea ante la Secretaría y no se puede cambiar. Pero eso no significa que si nosotros estamos trabajando con alumnos de una universidad cuyas edades fluctúan entre 30 y 40 años, no es cuestión estrictamente pedagógica, sino andragógica. El diseño de entornos virtuales de aprendizaje, pues se refiere precisamente a cómo utilizar plataformas, recursos, entornos, la interacción que se da, la retroalimentación, etc. Y está el famoso aprendizaje activo con TIC. Bueno, pues dentro de esto anda rondando el pensamiento crítico, también habrán de mirar resolución de problemas, creatividad de estudiantes, etc. Y otra sublínea es la personalización del aprendizaje, algo que está muy en moda y que sostiene mucho el marco común europeo, ¿sí? Donde habremos de revisar, por ejemplo, estrategias de TIC, adaptaciones al proceso educativo, el considerar a las necesidades individuales, los enfoques personalizados, etc. Y tenemos evaluación y seguimiento del aprendizaje, pero desde la virtualidad, desde la tecnología educativa, cómo se hace la retroalimentación. Si alguno recuerda aquellos famosos libros de la enseñanza programada de los años 70, ¿sí? Y el desarrollo profesional del TIC, ¿sí? ¿Qué pasa con la formación continua, con los programas, con las estrategias que los docentes usan para integrar? Así que sus proyectos deben navegar en alguna de estas sublíneas. La otra línea es redes de aprendizaje, que aquí se refiere a interacciones, conexiones que hay entre individuos, entre grupos, comunidades de entornos, etcétera, y cómo se da el proceso de enseñanza-aprendizaje en estas redes, que puede abarcar desde redes de aprendizaje de alumnos hasta redes de aprendizajes de padres de familia que se abocan a alguna cuestión educativa. Una sublínea es el análisis de las redes. Tengo una tesis donde estamos analizando precisamente el uso de Facebook a través de un curso dado a preescolar allá en Culiacán, y en donde estamos viendo cómo se dan las relaciones interpersonales, estos flujos de información, estamos mirando qué pasa entre los individuos y el grupo de Facebook, etc. Está también el aprendizaje colaborativo, que lo manejan mucho los compañeros de competencias, pero que se da precisamente. Si ustedes observan los comentarios, todos a favor que tuvieron sus ideas de investigación en la plataforma, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo viene la réplica de los aprendizajes colaborativos en esta sección del trabajo en el protocolo. Otras sublíneas son las comunidades en práctica. Hay contextos educativos en donde es necesario poner la mirada para poder estudiar qué pasa con esa profesionalización docente, qué pasa con la innovación o el aprendizaje continuo. Y también existen las tecnologías para el aprendizaje en red, por ejemplo, IA, cómo se utiliza en las redes, en los entornos virtuales, cómo impactan, etc. Bien, estas fueron las líneas y sublíneas de cada uno de los doctorados. No sé si hay alguna pregunta. Viviana, si me ayudas. ¿No hay? Sí, Seguimos. doctor, no hay, doctor. Estoy mirando eso. Gracias, muy gentil. Bueno, ¿el protocolo qué es? Es un plan. ¿Plan para quién? Para ustedes y su asesor de tesis o asesora. Una guía. ¿Para quién? Para ustedes y su asesora de tesis. ¿Es una ayuda para quién? Para mí,
para ustedes y para el asesor de tesis. Pero también es una dirección, ¿para quién? Para ustedes y su director de tesis. ¿Y qué crea este protocolo? Certidumbre. ¿En quién? En su asesor de tesis, en ustedes y también en mí, porque estoy viendo que están avanzando. Si no hay protocolo, no hay plan. Si no hay plan, no hay guía. ¿Y cómo te ayudo? ¿Y cómo redirecciono? Si no existe un protocolo, hay incertidumbre. Bueno, pues todos ya tienen una idea, algunos muy bien, otros medio bien, y otros que todavía no las he leído y que pues no sé cómo estén. Entonces, las ideas, con eso empezamos. Niebla, la doctora Samantha Niebla nos dice que a pesar de que el mundo educativo es predominantemente femenino, el acceso de las mujeres a dirigir y coordinar escuelas es relativamente nuevo. Así se empezó. ¿Qué pasó después? Bueno, pues se fue definiendo y Samantha Yadira nos dice, es precisamente en esa línea de investigación del liderazgo femenino y sus vínculos con el clima organizacional poco explorada donde se inscribe este trabajo de investigación. En ese marco es dentro de la UAS donde se genera el escenario para el análisis de esa relación. Si se revisa la tabla 1, es posible apreciar cómo las mujeres de esta casa de estudios, aunque de manera moderada, se han ido posicionando de puestos directivos, etcétera. ¿Y cómo aterriza la idea de investigación? No forzosamente en una pregunta de investigación. ¿Qué vínculos existen entre una competencia de liderazgo y el clima escolar? Este es el proceso para ir elaborando el protocolo. Es un proceso mental y de escritura. Bueno, pues necesitamos algunos requisitos científicos para hacer un protocolo. No es una tarea, es una tarea escolar, recuerden. Necesitamos condiciones básicas. Tenemos que tener antecedentes y motivos, pero también tenemos que ya ir viendo el cuerpo teórico del área de conocimiento que vamos a tener. Habrá que mirar los objetivos y la metodología que vamos a tratar de implementar, aunque no sea motivo de este curso. Y tenemos que ver también los procedimientos para observar, analizar e interpretar resultados, aunque sea metodología 4. Último, vamos a definir ciertos parámetros base para la medición de resultados. Estos son los requisitos científicos que debe tener el protocolo para que realmente sea una demostración. ¿Sí? ¿Vale? Bueno, pues el que queremos conocer creo que ya quedó claro. Todos habrán realizado su idea de investigación en diferentes niveles, desde óptimo hasta tal vez todavía en estado deficiente, pero ahí estamos. Bueno, el qué de una investigación es una pregunta central, ¿sí? Es un objetivo y tenemos que contestar esa pregunta, pero para ello hay que tener claro el objeto de investigación. Por eso una actividad era clarificar problemática o que para que sea ¿Se desconectó o algo pasó? en el grupo les compartí unos audios. Bueno, pues ya todo esto es de la idea, ahora es que escribirlo. Hay que redactar el protocolo. Doctor. Hay una portada en el protocolo. ¿Hay alguna pregunta, Viviana? Sí, doctor. Es que en un momento se desconectó usted y no se escuchó lo que estaba diciendo. No, bueno. ¿Qué? Sí, fue en la como portada del protocolo
En los últimos 3 minutos más. Los últimos 3 minutos, dicen, doctor. Más o menos Sí, como pensé que la diapositiva anterior a esta, más o menos. No comprendo. Doctor, dicen los compañeros que en los últimos 3 minutos no se escuchó nada. Yo pensé que era mi internet, por eso estaba atenta, pero pensé que era mi conectividad, pero no. Dice que en los últimos 3 minutos no se escuchó nada de lo que usted estaba Bueno, pues de explicando, la que idea a terminó la la última redacción del filmina. protocolo, ¿se escuchó? De la idea tenemos que redactar el Sí, ahí sí. protocolo. Sí, Lo doctor. tenemos que escribir, ¿sí? Y ya, es un documento que se les va a compartir ahorita en el grupo, en donde hay una carátula y tienen que llenar ciertos datos. El nombre del proyecto, que no es el título de la tesis, es el nombre del proyecto, que puede cambiar. ¿Qué debe haber en el nombre del proyecto? El objeto de estudio debe estar contenido, debe entenderse el tema, debe de quedar clara la idea de investigación y debe estar plasmada en el título la problemática. La importancia del uso de las TIC en el sector educativo para el desarrollo de competencias para la vida. El nombre de quien propone el proyecto, es decir, el doctorando o la doctoranda. El nombre del director de la tesis. El lugar y la fecha. Esta es la portada. ¿Alguna duda sobre la portada? Yo, doctor. Judith. Adelante. Sí. Sí, porque dice que el nombre del proyecto no es el título de la tesis. No, porque va a cambiar, es un proyecto. Ok. No entendí. Ningún título de los proyectos se mantiene en la tesis. Luego van a ver por qué. Recuerden que hacer una tesis doctoral es un arte. Ok. Ya más o menos me doy una idea. Porque Adelante. podemos no tener correctamente el título, ¿verdad? O sea, Es correcto. Ok, gracias. Y el proyecto es proyecto. Ustedes tienen el proyecto de ir a cenar hoy, pero a lo mejor no saben que yo tengo planeada la clase para 3 horas, ya no van a ir a cenar. ¿Qué pasó? Sí. Cambió, ¿verdad? El proyecto. Entonces, Gracias. por eso el título es nombre del proyecto. Ya cuando se vayan a la tesis es título de la tesis. ¿Cuáles son los aspectos formales de la tesis, del proyecto? Arial 12, sangría 1.27, interlineado 1.5, interlineado entre párrafos 10 posterior, justificado todo, títulos y subtítulos mayúsculas y minúsculas, con negritas y en 14. En el formato ya vienen establecidos, nada más ustedes saben que de esta manera se va a hacer. Son los aspectos formales de la redacción de la tesis. ¿Alguna pregunta sobre los aspectos formales? No, por lo visto, doctor, no sacaron. No. No. Ninguna pregunta, doctor. Gracias, Viviana. Índice de contenidos. ¿Qué va a llevar el proyecto? Va a llevar una introducción, el punto 1, que son los antecedentes del proyecto, el punto 2, que es el planteamiento del problema, el punto 3, que habremos de hacer las preguntas de investigación general y secundarias, el punto 4, los objetivos de investigación, el punto 5, la justificación, el punto 6, la hipótesis o los supuestos, según sea la ruta, el punto 7, el marco teórico tentativo, el punto 8, la metodología tentativa, el punto 9, la viabilidad del proyecto, el punto 10, el cronograma de las actividades, el punto 11, las referencias y el punto 12, los anexos. ¿Alguna duda sobre el índice de contenidos? No.
Como les decía yo, este índice de contenido, si alguien va a hacer su doctorado en la Ibero de Puebla, pues no va a ser este índice. Si alguien va a la Ibero de México, pues tampoco va a ser este índice. Cada institución pone los índices de acuerdo a sus lineamientos. Doctor José Luis Vidal levantó la mano. ¿Sí? Buenas. Sí, Luis, noches. ¿cuál es tu duda? La duda en el índice, en el cronograma de actividades, si nosotros, usted me hacía una indicación que tenía que hacer en el siguiente ciclo escolar de acuerdo a la idea que tengo de investigación. Solamente voy a puntualizar así que se va a llevar a cabo actividades en ese ciclo escolar. Cuando lleguemos a ese punto, habrás de ver, vas a mirar que son muchas las cosas que hay que escribir en el cronograma. Ah, entendido. Se llaman actividades sustantivas. Muy bien. La introducción. La introducción es de 1 a 3 cuartillas. ¿Qué se pone en una introducción? Esta introducción habrán de hacerla hasta el final de la elaboración del proyecto. ¿El qué? El objeto de estudio. ¿Qué se está estudiando o qué se quiere estudiar con este proyecto? El proyecto se elabora en presente y futuro. No se ocupa pasado, porque es algo que se va a hacer. ¿Por qué se va a hacer ese proyecto? ¿Cuál es la justificación de hacer este proyecto? ¿Para qué se va a hacer? ¿Cuál es el propósito, el objetivo de elaborar este proyecto? Y una descripción de los 12 apartados de manera breve que componen el proyecto. De 1 a 3 cuartillas. Se le da respuesta a estos 4 puntos. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, doctor, ninguna. Bueno, en la descripción breve del proyecto, se llama breve porque van a ir poniendo brevemente cada uno de los apartados, un párrafo por cada apartado. No pretendan ustedes elaborar 18 cuartillas de una introducción, para eso está el contenido. Aquí solamente van a describir brevemente cada uno de los apartados. Bueno, el 1.1 se llama antecedentes. ¿Qué va en los antecedentes? El 1.1, que se llaman antecedentes empíricos, el 1.2, que se llama antecedentes temáticos, y el 1.3, que se llama antecedentes teóricos. ¿Cuántos subtítulos tiene antecedentes? Es 3, empíricos, temáticos y teóricos. Ahora, miremos de qué se trata cada uno de los puntos. En los antecedentes empíricos, ustedes van a redactar una cuartilla sobre el objeto de estudio examinado a través de los sentidos, no de los autores, sino de los sentidos de ustedes. ¿Qué ven sobre el tema? ¿Qué miran? ¿Qué escuchan de sus colegas? ¿Qué nos dicen los alumnos? Si preguntan sobre el objeto de estudio, ¿qué les contestan? ¿Y qué hay en los archivos que puedan decir, esto es lo que está ocurriendo? Entonces, ustedes aquí van a hacer un autodiagnóstico de su objeto de estudio a la luz del examen de los sentidos. ¿Qué ven? ¿Qué miran? ¿Qué escuchan? ¿Qué dicen los alumnos? Si están en una cafetería, escuchan la plática ya en la cola del café, donde los alumnos se quejan de que la plataforma Moodle no tiene ninguna retroalimentación. Pues ese es un problema. ¿Qué se encuentra en los archivos? Se meten ustedes a las plataformas y se dan cuenta que las retroalimentaciones sí está muy bien, es correcto, pero ni siquiera ponen una imagen alusiva, no usan inteligencia artificial, absolutamente nada. Entonces, eso lo están ustedes encontrando en el archivo
de las plataformas de su institución. ¿Preguntas y dudas sobre los antecedentes empíricos? No, Es una ninguna. cuartilla en donde tú vas a exponer tu objeto de estudio examinado a la luz de los sentidos, de manera empírica. ¿Estás seguro de lo que escuchas de los colegas? Pues no lo sé, pero yo ya lo escuché. Si yo le pregunté al alumno, oye, ¿te retroalimentan en la plataforma Moodle? No, solo me dicen que está muy bien. Ah, pues eso te lo está diciendo un alumno, ¿no? Entonces, todo esto es el antecedente empírico, porque no es comprobable, es empírico, es lo que ves a través de los sentidos, ¿sí? Doctor Uriel levantó la mano. Adelante, Uriel. Sí, ahí, doctor, es redactado en tercera persona. Toda la tesis es impersonal, el proyecto también es impersonal. Se observa, se advierte, no es yo advierto o nosotros advertimos, se advierte. Se mira que los maestros en la plataforma Moodle no saben retroalimentar, únicamente anotan, sí, muy bien, correcto, no usan IA, no usan imágenes y tampoco usan contraargumentos. Y mucho menos hay un debate epistemológico en los que se pone en los comentarios de los foros. ¿Sí? Entonces, eso es de manera impersonal. No sé si te contesté la pregunta, Uriel. Sí, No es doctor, yo gracias. ni nosotros. Ok, de acuerdo. La idea del presente proyecto nace del análisis de las áreas de oportunidad dentro del enfoque por competencias y el currículo de la materia de inglés 1 llamada Starting Basic Communication, parte de la Estrategia Nacional del Inglés, etcétera, etcétera. Es un antecedente empírico. Lo que se ve, lo que se mira, lo que se escucha, lo que se ve en los documentos. Aquí, en el antecedente temático, que es el 1.2, aquí empieza la talacha. Aquí vamos a revisar ese objeto de estudio, esa idea de investigación, pero a la luz de los autores de libros o de artículos teóricos, más no de investigación. Pero vamos a revisar libros pospandémicos. A excepción, por ejemplo, alguien que esté hablando de competencias, el estimado y muy apreciado y fino Tobón es prepandémico. No logró pasar lo de las competencias con la pandemia. ¿Qué tenían que recurrir? Autores que estén trabajando las competencias, pero después de la pandemia. Esto nos mete a una vorágine de tener que estar revisando libros, librerías, en donde existan libros de autores pospandémicos, recientes. No es lo mismo abordar la plataforma Moodle con Cabero antes de la pandemia que con Florentino Blázquez después de la pandemia. No es lo mismo Tuning antes de la pandemia que las competencias que acaba de proponer el año pasado el Marco Común Europeo. Entonces, hay que revisar 3 libros recientes que hablen de nuestro tema para poder decir, estoy abordando la evaluación de las competencias, ¿sí? Que desde el punto de vista de Arosamena, ¿sí? Edición 2022, nos dice que las competencias ahora, el marco común europeo del 2024 nos muestra que las competencias digitales ahora se consideran, o sea, tienen ustedes que buscar libros, 3 autores de libros que sustenten que eso que ustedes empíricamente están diciendo, también ellos lo abordan. Entonces harán 3 párrafos, un párrafo con cada autor de cada libro, en donde ustedes expresen, ¿sí?, que esa idea efectivamente ocurre en la realidad.
Están estudiando el aprendizaje servicio y resulta que antes de la pandemia se daba de una forma y ahora se da de otra forma, entonces tendrán que recurrir ya no al autor que inició el aprendizaje servicio, sino que al que ahora lo está realizando después de la pandemia. ¿Sí? Esto es muy importante, que esa mirada, porque muchos agarran y se van a buscar a Tobón, que hizo su libro ahí en los años 80 y que no sabe que colapsó su teoría con la pandemia. Entonces hay que estar al día con estos 3 libros que se les piden, cuyos autores, obviamente, pues lo van ustedes a tomar lo más importante sobre su idea de investigación. No son libros que se van a tirar, porque obviamente les van a servir para su marco teórico. Dice, el conectivismo es una teoría propuesta por Simons en el 2004, fíjense, que detalla la manera en que nace el aprendizaje en una era digital. El estudio de teorías en el aprendizaje tradicionalista proviene de una época en la que todavía no destacaban las tecnologías. En este sentido, Bayes, ahora estaríamos hablando de Simons, pero ya estaríamos tratando el aprendizaje sin fisuras, que rebasa totalmente el conectivismo de Simons, o estaríamos hablando con Florentino Blázquez, que rebasa ampliamente la cuestión esta de las tecnologías, ¿sí? Entonces, los antecedentes temáticos tienen que ser algo que nos diga que esto que están ustedes abordando está actualizado, porque si seguimos trabajando con Simons, que era un ejemplo clásico, Vygotsky y su formación de los conceptos era una antes de la pandemia, y ahora con la pandemia, las ideas de Vygotsky han sido totalmente reformuladas a la luz de las neurociencias, porque los conceptos los forman los niños de preescolar, ya no los adolescentes. Entonces, todo esto tenemos que estarlo revisando para no caer en errores a la hora de plasmar el antecedente temático. Pero no solamente hay autores de libros que nos hablan de nuestro tema. Hay autores que se han dedicado a investigar en estos últimos años sobre ese tema. Algunos están en hindú, en ruso, en inglés. ¿Qué hay que hacer? Meterse a ResearchGate, meterse a IRESI, UNAM, meterse a las plataformas, ver cuáles son las 3 investigaciones de los últimos años más ad hoc para nuestra investigación y plasmar los resultados, las conclusiones de dicha investigación. Esos son los antecedentes investigativos, el 1.3. ¿Sí? Entonces, estos antecedentes teóricos investigativos, por ejemplo, Said et al. En el 2015, esta tesis se hizo en el 2018, 19, entonces, imagínense, 2015 todavía lo alcanza a recuperar, pero estos factores que Said analizaron de las competencias, obviamente, con la pandemia, pues tienen un giro, y habría que revisar si Said ya hicieron, y colaboradores han hecho una nueva investigación que nos muestre cómo está en este momento esa cuestión de la competencia, ¿sí? Después de la pandemia. Acuérdense que es un antes y un después. Aquí hay una discusión sobre la antigüedad. Si ustedes están iniciando en el 2020 y estrictamente yo les dijera, tienen que ser 5 años, obviamente, cuando ustedes estén entregando la tesis, estarán en desfase por 2 años. Por lo tanto, la sugerencia que se les da es que sea de los últimos años. Y estamos tratando de englobar 2 años más, es decir, 5 más 2. Algunos lo que han hecho es que terminan la tesis y todos los que son, los cambian, buscan otros. Pero yo prefiero hablar de los últimos años, porque ustedes van a hacer antecedentes ahorita y dentro de 2 años que entreguen la tesis, que sea su sustentación, pues estos ya están desfasados por 2 años. Dudas, preguntas de los antecedentes empíricos, temáticos y teórico-investigativos. José Luis, el maestro José Luis levantó la mano. Sí, José Luis. Sí, doctor.
aparece ahí Galván en teóricos y en los temáticos. La Sí, autora sí de se la puede. tesis. Ah, ok. Entonces, perdón, entonces ya ahí pensaba que era se recogían en antecedentes temáticos y teóricos. Ok, entonces ya quedó Son entendido. ejemplos de tesis. Muy bien. Luego pasamos al punto 2, que es el planteamiento. Anthony, adelante. Sí, bueno, ¿me escuchan? Adelante. Buenas. Sí, te escuchamos. Sí, en cuestión de antecedentes, doctor, la pregunta es, ¿para todo el proceso de investigación requiere los 5 o 7 años como el intervalo o eso es nada más para el estado del arte? Tomando en cuenta, bueno, que en mi país el tema de competencia es completamente nuevo, ¿verdad? Obviamente lo referimos a México y Es otros solo países para el latinoamericanos que proyecto. están en la OCDE. Solo para el proyecto. Listo, gracias. Aplica para el proyecto. Muy amable, gracias. Sí. Gracias, profesor. No se adelante. Aplica solo para el... Todos solo estamos viendo proyecto, ¿eh? No estamos viendo tesis. Tranquilos. Si no, mañana el ISSSTE, el Seguro, el Centro de Salud de Sinaloa va a estar al tope con ustedes, con suero y demás. Doctor, buenas noches. Entonces, ¿Sí? los teóricos pueden ser del 2019 No, a partir del los 2017. investigativos. Los Los investigadores, perdón. investigativos. Sí. Los investigativos 5 pueden ser a años. partir del 5 años para atrás. 2019. Estamos Sí. en el 24. 25. 24, Ay, 23, cierto, estamos a 22, 21, 25. 20. 2020. Ok. Es correcto. ¿Sí? Muchas gracias. 24, 23, 22, 21, 20. 20. Es que pensé que estabas en el 24 todavía. No me acostumbro. Estamos en el 25. Sí, gracias. Sí. ¿Qué tenemos que plantear en este punto 2? El objeto de estudio, el marco histórico referencial de ese objeto de estudio y la enunciación del problema. Son 3 aspectos que hay que enmarcar en esto. El objeto de estudio, claro, preciso, sin contexto, sin ninguna otra cosa. ¿Qué es lo que voy a estudiar? Eso es lo primero que hay que tener claro. Por eso el ejercicio de esta semana era para que clarificaran ustedes su objeto y no pusieran ninguna pregunta, objetivo, o hay quien me redactó un párrafo, y no dudo que haya alguien que tenga hasta una cuartilla sobre el objeto de estudio. No, es algo objetivo, objeto, ¿sí? Ese es el 1.21. El 1.22 es el marco referencial histórico. Aquí sí hay que escribir, hay que redactar, porque ¿desde cuándo empieza la problemática? Si yo estoy abordando precisamente este tema del aprendizaje sin fisuras con los alumnos de secundaria, ¿cuándo empezó este tema? Empezó en el 2019. Empezó con la pandemia. Se desarrolla con la pandemia y ahora después de la pandemia es cuando es el boom del aprendizaje sin fisuras. ¿Sí? Entonces, ¿desde cuándo empezó la problemática? Desde el 2020, y ahí se empieza a decir por qué desde el 2020. Los que están en la NEM, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuándo empezó su problemática? Cuando empiezan a poner la NEM, ¿sí? Que viene de unos aprendizajes clave que jamás se entendieron de otro modelo, que a su vez vienen de unos aprendizajes esperados, que a su vez vienen de unas competencias, etcétera, etcétera. Es el marco referencial histórico. Tal vez el tema nos lleve hasta inicios del siglo. Si estoy abordando, por ejemplo, la cuestión del conductismo, pues tendré que llegar a Pavlov ahí por los inicios del año de 1900. Si voy a ver proyectos, pues me tendré que ir hasta Kilpatrick,
Si voy a ver una cuestión didáctica, tal vez tenga que llegar hasta las didáctica sacra, donde empieza toda la cuestión didáctica, ahí por el siglo XVIII, ¿sí? Entonces, ¿desde cuándo empieza la problemática? Es el marco referencial histórico. Hay una problemática que está unida a cómo ese objeto de estudio surge en el mundo, pero cómo llega a tu institución o al contexto en donde lo vas a estudiar, ¿sí? Es el marco referencial histórico, y aquí sí se requiere pues que elaboren ustedes una narrativa bastante amplia de ello, tal vez les dé 2, 3 cuartillas. Pueden utilizar autores aquí, desde luego, porque el marco referencial histórico, pues yo se los puedo platicar, pero yo no lo viví, lo tuve que tomar de historia de la didáctica, tal vez de Francisco Larroyo, del año de 1969, o tal vez lo tuve que tomar de un libro de historia de la pedagogía, ¿sí? De hace mucho tiempo. Entonces, el marco referencial histórico no tiene una temporalidad para estudiarla, porque tal vez tengamos que recurrir a obras clásicas, ¿sí? Y por último, vamos a enunciar el problema, pero este punto no lo podemos hacer ahorita. Este punto lo vamos a hacer pues que hagamos las preguntas de investigación. No se puede enunciar el problema si no se tienen las preguntas de investigación. Ya después que se redacten las preguntas de investigación, las miramos y regresamos al 1.23 y entonces las cortamos y pegamos y quitamos las preguntas y la volvemos descripción. ¿Alguna pregunta, alguna duda aquí? No, doctor. Bueno, pues las preguntas de investigación nos llevan a 3 posibles rutas. Hay preguntas de investigación cuantitativas, preguntas de investigación cualitativas y preguntas de investigación mixta. Algunos y algunas tienen esta ruta. Yo les dije desde la semana pasada que no la recomiendo por la temporalidad. Es un trabajo muy arduo y necesitan tener cuando menos una descarga de medio tiempo o una beca comisión para poder cumplir en el año y medio que se lleva la tesis este tipo de investigación. Causa a veces frustración, desesperación y normalmente se salen del doctorado porque no logran concluir la investigación en tiempo y forma, ¿sí? Es mejor tener algo concreto en una sola ruta o una ruta mixta en la parte cualitativa, pero no mixta usando las dos. Esa es la recomendación. Recuerden que la tesis es un arte. A lo mejor aquí hay alguien que toca muy bien el violín y puede hacer su ruta mixta, ¿sí? No lo pongo a discusión. El 1.3 se llama preguntas de investigación y precisamente hay 1.3 donde hay que plantear una pregunta general de investigación. La pregunta general de investigación es científica, por lo tanto, tiene que ser precisa, clara, debe de estar ya presente la teoría en la pregunta, ¿sí? Y debe de haber una argumentación en la pregunta para poderla entender en su globalidad y para darnos cuenta que es pertinente, ¿sí? Entonces, esta pregunta general de investigación tiene que iniciar con un relativo interrogativo, qué, cuál, cómo, dónde, y a partir de ahí vamos a ir planteando, ¿sí? Como ya tenemos los antecedentes, ya tenemos el marco referencial histórico, pues ahora sí podemos tener algo de qué estar haciendo nuestras preguntas de investigación. ¿Cómo desarrollan los alumnos de 5 años de edad que cursan de 3er grado de preescolar en el INB ubicado en tal? Esta es una pregunta, si ustedes se dan cuenta, totalmente detallada. Nos dice el lugar, nos dice cuándo y nos dice qué se está estudiando.
el desarrollo de la competencia lectora? Esta es una pregunta general y ocupa 2 signos de interrogación e inicia con un relativo que se llama cómo. ¿Alguna duda sobre la pregunta general de investigación? No. Las preguntas específicas o secundarias son 3. ¿De dónde salen? De la pregunta general. Y tienen que ser coherentes con el problema que se está preguntando. Porque hay quien plantea un problema, pregunta una cosa en la general y en la específica pregunta cosas que no tienen que ver nada con la general. Lo que hay que cuidar es que estas preguntas deben concordar en número y en contenido con los objetivos que se van a hacer después. Si ustedes tienen 3 preguntas, habrá 3 preguntas. Las investigaciones cuantitativas y cualitativas ocupan 3 preguntas secundarias. Las ocupan 5 preguntas específicas. Y las investigaciones mixtas ocupan 4 preguntas secundarias, 2 quanti y 2 qualis. Eso es lo que está establecido en los lineamientos. Sí, preguntas específicas, 3. Igual empiezan con un relativo interrogativo, qué, cuándo, cómo, dónde. Se plantea la pregunta que debe de estar relacionada con la problemática y que tienen que mirar que también se relacione con la pregunta general. Aquí tenemos 3 preguntas secundarias. ¿Cómo desarrollan los alumnos de tercer grado de preescolar la competencia lectora? ¿Cómo se beneficia el alumno en su aprendizaje al desarrollar la comprensión lectora al concluir preescolar? ¿Qué importancia tiene el hecho de aplicar el CISAT si los alumnos tienen desarrollada la competencia lectora al ingresar a primero de primaria? 3 preguntas secundarias, ¿sí? ¿Alguna duda, preguntas sobre las preguntas? Valga la redundancia. No, doctor. Objetivos. Los objetivos, pues, pretenden resolver un problema, encontrar una explicación, buscar información, diseñar instrumentos, observar el fenómeno, ¿sí? Los objetivos pretenden algo. Hay objetivo general y objetivos específicos. Y hay que cuidar la concordancia de que si la pregunta nos dice ¿cuál es X? El objetivo será identificar a X. Hay verbos que se ocupan en infinitivo para cada objetivo. Hay verbos cuantitativos que deberán de ocupar los que están en estudios cuantitativos, medir, determinar, estimar. Y hay verbos cualitativos para los que andan por la ruta cualitativa, interpretar, reflexionar, comprender, describir, explicar. De acuerdo a su línea, serán los objetivos que ustedes pondrán. No pueden poner en una investigación cualitativa que van a determinar el impacto de cómo los profesores entienden la NEM. Porque en lo cualitativo no se determinan impactos. Pero si fuera cuantitativa, ahí sí podrían poner ustedes determinar la relación significativa entre la variable A y la variable B. Objetivo general, aquí tenemos uno. Analizar los efectos de la implementación en la currícula de la licenciatura de Derecho, materias relacionadas con la educación basada en competencias, en las competencias laborales y profesionales de los alumnos. Este es un objetivo general que obviamente es un objetivo cuantitativo. Los objetivos particulares o específicos también utilizan verbos en infinitivo y hay
verbos qualis y verbos quantis. No podemos revolverlo. Y aquí es un desglose de lo que se va a hacer, de las acciones concretas que se realizan para poder llegar al objetivo general. Y aquí estos objetivos deben ser susceptibles de alcanzarse en tiempo y forma. Aquí tenemos unos ejemplos de objetivos específicos. Determinar la efectividad de la intervención docente al implementar actividades lúdicas desde la perspectiva del nuevo enfoque de educación basado en competencias. Describir el nivel de calidad de la educación a partir del uso de actividades. Estimar la importancia de la utilización de actividades lúdicas. Aquí en la descripción están hablando de descripción estadística. Hago la aclaración. ¿Alguna pregunta sobre objetivos? Sí, Rocío. Sí, una disculpa. Lo que pasa es que yo sigo viendo la diapositiva 1. La de 1.3 preguntas de investigación. No sé si... Estoy en la 5, justificación, ¿no se ve? Sí, se ve la 5. ¿Los demás? Sí, se ve. Sí, en la 5. Ok. Pero una disculpa, entonces es algo con mi internet porque yo sigo viendo la 1.3, preguntas de investigación. No Te vi las de los sugiero que objetivos. salgas y vuelvas a entrar. Ok. Gracias, doctor. En lo que entra su compañera, la justificación es el punto 5 y son razones de por qué se va a llevar a cabo el proyecto. Estas razones son en futuro, en tiempo futuro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un proyecto. ¿Qué razones van a poner? Práctica, razón teórica, razón metodológica, razón de conveniencia, de relevancia social, institucional, personal y profesional. Es decir, un 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, etcétera. Creo que ya debe haber regresado Rocío. Ya, doctor, ya estoy viendo la 5. Justificación. Aquí hay un ejemplo de justificación. La Escuela Preparatoria Central Nocturna de la UAS no está exenta de esta necesidad o búsqueda de mejora organizacional. Para ello, encontrar a través de la investigación el modelo de liderazgo adecuado a sus características distintivas ayudará no solo a tener un mejor clima escolar, sino a tener mecanismos de apoyo y de trabajo adecuados para que los docentes se sientan valorados y motivados por la dirección. Es una tesis de la doctora Yadira Samantha Niebla, que la hizo en el 2018. El 1.6 se refiere a la hipótesis o los supuestos. Hipótesis si es cuantitativo, supuesto si es cualitativo. Quien haga mixto tendrá que hacer sus hipótesis y también tendrá que hacer sus supuestos. La hipótesis cuantitativa, ¿sí?, va a explicar una relación numérica. Causa-efecto, una relación, o tal vez la investigación solamente alcance para una descripción, pero en la hipótesis tiene que haber una relación medible. En la hipótesis cuantitativa también se hace la sugerencia de los procedimientos para probar, aceptar o rechazar. Por eso hay las hipótesis general, hay otras hipótesis secundarias, y luego en metodología 3 van a ver que hay hipótesis de investigación, hipótesis nula, hipótesis alterna, hipótesis estadística. ¿Sí? Entonces, aquí en la hipótesis cuantitativa debe estar clara la unidad, si no está clara la unidad de análisis. En la hipótesis cuantitativa, la investigación no progresa.
Obviamente que estas hipótesis son sugerencias tentativas de relación entre variables que pueden ser 2, 3 o 4. Todo ello alude a medición y todo ello huele a estadística, a números. El supuesto, es decir, la hipótesis cualitativa, no huele a número, no huele a estadística. No hay nada que nos diga que se va a medir, ¿sí? Sino que son conjeturas, son presupuestos que se explicitan en respuesta a los problemas. Son enunciados, son supuestos generales de anticipación de sentido. Dice, su principal característica es que son iniciales. Ahorita en el proyecto van a poner unos supuestos. Cuando hagan el capítulo 1 pondrán otro, tal vez cambien. Cuando terminen la tesis volverán a cambiar. Esa es la característica principal del supuesto de la hipótesis cualitativa, que solo es inicial. En cambio, la hipótesis cuantitativa no se puede modificar. Porque tienen la ecuación como 2 a la 6, la ecuación aritmética, no la pueden alterar. Siempre será así. Pero en la parte cualitativa, como no hay números, no hay estadística y nada huele a número, pues ahí los supuestos cambian. ¿Alguna duda sobre la diferencia entre una hipótesis y un supuesto? No, doctor. Bueno, pues hay una metodología de desarrollo, ¿sí? Que ahorita, pues, no la vamos a abordar porque me voy a centrar más en las preguntas para que quede claro cómo van a ser las preguntas y avanzar hasta donde pueda, hasta ahí se le revisa, ¿sí? Pero es el 80% que se va a entregar para efectos de acreditación de esta semana, ¿sí? Entonces, esta parte la pueden hacer, pero no la vamos a abordar el día. Esta es para siguiente. ¿Qué es lo que quiero compartir con ustedes? Es cómo hacer preguntas, cómo hacer objetivos y cómo hacer hipótesis. Y con esto estaríamos cerrando la sesión. De la misma manera, le voy a pedir el favor a Viviana, si alguien tiene una pregunta, una duda, que como yo no los veo, porque al compartir pantalla no se me desaparecen ustedes, pero ustedes sí se ven. Me dicen si se ve. Las preguntas de investigación. De investigación definen la ruta. ¿Sí me escuchan? Se congela, doctor. Se corta. ¿Y ahora? ¿Se escucha? Se escucha, pero no se ve nada. No se ve nada, ¿cierto? Quedó todo negro.
¿Y ahora? No se ve. No, no Yo se no ve. sigo viendo nada. ¿Y ahora? No, doctor, no se ve. Es que usted se escucha No. cortado. Como que le está fallando el internet. Le está fallando su internet, doctor. Nada, no se ve. Nada, le está Sí, fallando no, su internet. no, nada. ¿Sí se escucha? Sí se escucha, no se ve. Ahora. Ahí se lo ve a usted. Intentémoslo otra vez. Desactive su cámara, doctor, para a lo mejor. Intentémoslo otra vez. Ya se visualiza. Ya. ¿Se ve? Ahora se sí, ve. hay que emplear nomás. Sí, sí. Ahí Bueno. está. Hay tres tipos de preguntas: cuantitativa, cualitativa y mixta. Si la pregunta se enfoque es características medibles, es cuantitativa. Si la pregunta alude a procesos y significados, la ruta es cualitativa. Y si lo que se hace son las dos cosas, pues la ruta es mixta. ¿Cómo una estrategia didáctica mediada por entornos digitales fortalece la enseñanza y aprendizaje del sistema aditivo y multiplicativo en estudiantes con NE diagnosticadas y con 2 años consecutivos reprobando el área de matemáticas? Pregunto, ¿es quali, cuanti o mixta? Cuanti. Cuanti. Cualitativa. Cualitativa. Esta es una pregunta confusa. Cualitativa. Es cualitativa. Usa cómo. El cómo es cualitativo. Pero luego nos dice fortalece. Es cuantitativo. No, Mixta. es una pregunta confusa. Ah, confusa. Es una pregunta confusa. Es lo que no tienen que hacer ustedes. No pueden hacer preguntas confusas. Vamos a ver el tipo de pregunta analítica. La acción en esta pregunta es descomponer el hecho en partes, en componentes. Se separan y se examinan. Cada parte se llama variable. ¿Cuál es la relación entre la brecha digital docente y el aprendizaje móvil de los alumnos de educación básica? Tenemos dos variables, brecha digital docente y tenemos aprendizaje móvil de los alumnos. ¿Y qué queremos saber? La relación entre las dos variables. ¿Sí? Este es un tipo de pregunta analítica. ¿Cuál es el objetivo? Ojo, aquí viene cómo hacer el objetivo. Quitan el signo, quitan el relativo interrogativo cuál, quitan el verbo es, quitan el signo que cierra y les queda la relación entre la brecha digital docente y aprendizaje móvil de los alumnos de educación básica. ¿Qué hay que hacer para volverlo objetivo? Ponerle un objetivo en infinitivo que sea cuantitativo. Y tenemos determinar, estimar, medir, identificar, etcétera. Aquí en este ejemplo, pues se puso identificar, se pudo haber puesto determinar, estimar, medir, etcétera.
¿Alguna duda o pregunta sobre la pregunta analítica? Por lo visto no, Repito, doctor. Ay, ¿cómo se sí. saca un objetivo? Se quita el relativo interrogativo, que es cuál, qué, cómo. Se quita el verbo, se quitan los signos de interrogación. Y a eso que queda, se le pone un verbo en infinitivo. ¿Cuál es la ruta? Cuantitativa. Ahora sí, venga la pregunta. Doctor, ahí para los verbos en Sí, la infinitivo se tiene. pregunta, alguien iba a preguntar. Sí, doctor Uriel. Uriel. Sí, Uriel. ¿Se tiene alguna tabla, verdad, para Sí, los Uriel, verbos en adelante. infinitivos? ¿Sí me escucha ahí? ¿Se tiene alguna tabla para los verbos en infinitivo Creo que para... mi internet está fallando porque no te escucho. Sí, ya está hablando Uriel, ya está Sí, planteando su pregunta. Sí, Uriel. Sí, mi pregunta era para ver si existían tablas para los verbos en infinitivo, para poderlos relacionar. ¿Cuáles son medibles y No, cuáles no? algunos autores los mencionan. En internet pueden encontrar muchas tablas, pero no todas, no son fuentes confiables. Algunos autores lo mencionan, pero otros no. Por eso la tesis es un arte. Todo está escrito. Les voy a poner un ejemplo. El torero se para enfrente del ruedo, pero el toro no quiere embestirlo. ¿Y qué tiene que hacer el torero? Pues inventar algo para que lo embista. Entonces, aquí esto a veces no hay no hay un manual que nos diga esto, sino que nos vamos por el sentido común. Si tengo un objetivo cuantitativo, pues tengo que medir, tengo que determinar, tengo que estimar. No voy a interpretar nada. Y vemos cómo sacar la hipótesis. Ojo. La pregunta es, ¿cuál es la relación entre la brecha digital docente y el aprendizaje móvil de los alumnos de educación básica? Objetivo, quitando los signos, quitando el relativo cuál y el verbo es, me queda identificar la relación entre la brecha. Bueno, pues ahora quito el verbo y me queda la relación entre la brecha. Ahora hago la hipótesis. Es una hipótesis correlacional porque tengo dos variables y voy a decir que existe una relación significativa entre la brecha digital docente y el aprendizaje móvil de los alumnos de educación básica. Y me va a aparecer una hipótesis nula, que es la negación de la hipótesis de investigación, que me dice que no existe una relación significativa. Y esto lo voy a probar con un modelo estadístico que numéricamente me diga que esto que afirmo con palabras, con números, se da. X y Y es igual a 0.0000. Y he probado mi hipótesis. Entonces, ¿cómo se saca la hipótesis? De la misma manera que sacamos el objetivo, copiando y pegando la pregunta y quitándole lo que no va y poniéndole que hay una relación significativa, existe, se da una relación. Esa es la hipótesis. Y esta es una hipótesis correlacional porque correlaciona dos variables, la variable brecha digital docente y la variable aprendizaje móvil. Entonces, todos los que elaboren preguntas cuantitativas tipo analítico tendrán que tener sus variables en la pregunta, tendrán que estar las variables en el objetivo y tendrán que mirar que esté en la hipótesis. ¿Alguna pregunta? Sí, Judith. Maestro Judith. Sí. Adelante. ¿Sí?
El micrófono, Judith. Sí, no sé. Buenas noches. Mi pregunta es, si el alcance es correlacional, siempre vamos a tener dos hipótesis, una positiva y otra negativa, o sea, decir si existe o no existe. Una de investigación y una nula. La que se prueba estadísticamente es la nula. Es la que se debe de rechazar. Muy bien. Entonces, ¿siempre es para el alcance correlacional? No, hay hipótesis descriptivas, hay correlacionales y hay causales. Depende del tipo de pregunta. Ah, ok. Es dependiendo de la pregunta, no del alcance, entonces. No, la pregunta te lleva al alcance. Si vas a identificar una relación entre brechas, pues tu alcance es correlacional. No está el alcance primero, sino el alcance sale de la pregunta. Por eso tienen que mirar que la pregunta esté bien hecha. Si la pregunta no está bien hecha, pues los alcances obviamente no salen. La hipótesis sale toda chueca. Gracias. Recuerden, hacer una pregunta de investigación es un arte. No hay ningún manual, ni leyendo 50 libros de metodología lo aprenderán a hacer. Tienen que escribir. Esta es una pregunta clasificatoria. Descompone en etapas y ordena en categorías. Se ocupa en la ruta cuantitativa. ¿Sí? ¿Cómo pueden clasificarse los alumnos de educación superior que reciben una educación virtual de acuerdo con la teoría de la neurotecnología educativa? El objetivo es describir la clasificación de los alumnos de educación superior, de educación virtual, de acuerdo con la teoría de la neurotecnología educativa. Entonces, quitamos cómo, quitamos el verbo pueden y pusimos describir. Y adaptamos la pregunta. Y aquí viene lo que decía no hace rato la doctoranda. ¿Sí? ¿Qué hipótesis es? Es una hipótesis descriptiva. ¿Por qué? Porque nos dice que va a clasificar. Entonces, si clasifican, habrá 50%, habrá 30%, habrá 20%. Entonces, el objetivo es describir la clasificación. Cuando ponemos describir en la investigación cuantitativa, estamos hablando que vamos a ocupar estadística descriptiva. Hay 3 tipos de estadística: descriptiva, exploratoria e inferencial. En este caso, la hipótesis tiene que ser que la teoría de la neurotecnología educativa, el 80% de los alumnos de educación superior están en una clasificación superior. La nula es que, de acuerdo con la teoría de la neurotecnología educativa, el 80% de los alumnos de la educación superior están en una clase superior. Esta es una hipótesis descriptiva. ¿Satisfecha la pregunta? Sí, doctor. Sí. ¿Ya vieron de dónde sale? El alcance sale de la pregunta, no el alcance determina la pregunta. Esta es una pregunta de trazo. Ojo, las preguntas de trazo pueden ser trazo cualitativo o pueden ser trazo cuantitativo. Aquí es mostrar el desarrollo progreso. ¿Cómo ha sido el proceso de migración de los docentes de mayor antigüedad de servicio hacia la educación a distancia híbrida? El objetivo es explicar cómo ha sido el proceso de migración de los docentes de mayor antigüedad de servicio hacia la educación a distancia híbrida. La ruta puede ser cuantitativa o cualitativa, ¿sí? Si es cuantitativa la ruta, ¿qué ocurre? ¿Cómo ha sido el proceso de migración? Aquí tenemos una variable que se llama proceso de migración de los docentes de mayor antigüedad de servicio. Tenemos una segunda variable hacia la educación a distancia híbrida. Tenemos una tercera variable. Y vamos a explicar, ¿sí? Entonces, aquí la hipótesis es que el proceso de migración de los docentes, etcétera, etcétera, ¿sí? Tendrá un incremento de 60%. La nula es que no se tendrá un incremento de 60%. Esta es una pregunta de trazo cuantitativo y tenemos una hipótesis descriptiva. Siempre que se hable de índices, porcentajes, razones o proporciones, estamos hablando de hipótesis descriptivas, ¿sí? Se hace
estadística descriptiva y estadística no se hace inferencial. Pero si la pregunta de trazo fuera cualitativa, entonces tendríamos que poner un supuesto, ya no una hipótesis, sino tendríamos que decir que existe un proceso de migración de los docentes de mayor edad de servicio a la educación a distancia híbrida. Existe. Bueno, malo, alto, bajo, no lo sabemos y no nos interesa medir. Solo vamos a probar que existe el proceso de migración. O podemos decir como hipótesis que es posible que ocurra un proceso de migración de los docentes de mayor antigüedad de servicio hacia la educación a distancia híbrida. ¿Sí? Son dos formas de plantear un supuesto. Por lo tanto, aquí no hay números, no hay estadística, ni siquiera descriptiva. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia de una hipótesis con un supuesto. Por el tiempo, porque me voy a ir directamente a una clásica de la investigación. Esta es una, la descriptiva, ¿sí? Vista desde la ruta cuantitativa, que puede ser también vista desde la ruta cualitativa, pero me voy a ir a una que es la clásica de la investigación cualitativa, la pregunta interpretativa. La acción implicada es indicar el significado de una situación. ¿Qué significa para los docentes en línea que el pensamiento computacional y el pensamiento disruptivo estén ausentes del modelo educativo planteado por la reforma educativa? ¿Cuál es el objetivo? Interpretar el significado que para los docentes en línea tiene el hecho de que el pensamiento computacional y el pensamiento disruptivo no están presentes en el modelo educativo de la reforma educativa. La ruta es cualitativa. Y aquí algunas precisiones sobre la asesoría. En este momento se abre un parteaguas. Un servidor es el asesor metodológico, pero a partir de esta semana entra en funciones el director de tesis. A mí me pueden preguntar, doctor, ¿la pregunta está bien redactada? Mírela. Yo les puedo dar la siguiente retroalimentación. La pregunta requiere de ajuste. Hay que revisar el material de apoyo como sugerencia o el video. ¿Cuál es la función del director de tesis? Pues si la pregunta requiere ajuste, habrá que revisar con su tutoriado o tutoriada que cumplan con los indicadores que se le proporcionó al tutoriado de tal manera que le ayude diciéndole, pues el ajuste que se está pidiendo es que el relativo interrogativo no está bien hecho, no están las dos variables en la pregunta de investigación, solo tienes una, o tienes 5 variables en la pregunta y nada más puedes tener 2 preguntas. Entonces, la asesoría en este momento se divide en 2. Si es cuestión de libros, estos libros son adecuados, pues yo lo puedo ver y decirle, sí, yo creo que son medio adecuados, pero hay que revisar en ebook si no hay otros más recientes. ¿Qué hace el alumno? El alumno se reúne con el asesor, ingresan a ebook y ambos revisan los libros postpandémicos que hablan sobre el tema. Y de esta manera se va elaborando el protocolo entre el asesor metodológico y el director o directora de tesis. ¿Preguntas? ¿Dudas? Luz. Doctor, la maestra Luz. Sí, Luz. Hola, buenas Adelante, noches, Luz. doctor. El material que vimos hoy sobre las líneas, esto que estuvimos viendo, ¿nos los podrá pasar al grupo para irlo consultando con mejor Claro que tiempo? sí, tanto las diapositivas como el documento formal del protocolo los van a tener en el grupo y aparte por ahí les voy a subir un video donde está el análisis de todas las preguntas para que lo vean en YouTube. Excelente, muchas gracias. ¿Alguna Maestros. otra pregunta? María de los Ángeles. Doctor, buenas noches. Yo tengo una pregunta, pero no es de la clase de ahorita. Pero quiero aprovechar. No he terminado el ensayo. Si no lo termino ahorita en la noche, ¿lo puedo enviar mañana?
Creo que la plataforma se cierra 23:59. Me mandas un WhatsApp si no lo lograste subir para darte una extensión. Ah, ok, Acuérdense gracias. que esta es la única tarea, no hay revisión preliminar. Como lo suban, así se les va a evaluar, ya se les dieron los criterios. El protocolo sí está sujeto a 20, 40 revisiones, pero el ensayo no. Ah, ok, gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta? Maestro, buenas noches. Sí. Entonces entiendo que la asesoría metodológica será durante todo el desarrollo de la tesis con usted. ¿Es así o es nada más lo que trabajemos en su módulo? Es así, pero el director de tesis es quien lo lleva a profundidad, no yo. Hay que ser respetuosos, cada quien tiene su línea, su área, y hay una en donde yo no me meto. Y si el asesor de tesis tiene acceso a ebook, pues trabajará allá, si no, pues trabajará en otra parte. Ya depende de cada asesor. Yo doy, es como el médico, yo soy el médico general. Yo les puedo decir, no, pues yo veo que lo que tú tienes es esta enfermedad, pero te paso con el oncólogo porque pues es un melanoma y yo no veo melanomas. Pero sí te puedo decir que esto es en lo general, esto. En lo específico le toca al oncólogo, él te va a dar quimio, radio, etcétera. Así funciona el arte de la tesis doctoral. Y al final lleva su nombre en la asesoría metodológica, o no necesariamente. No, mi nombre no va en ninguna parte de las tesis. El nombre que va es de tu director o directora de tesis. Esa va desde el proyecto hasta la última diapositiva de tu examen, que tú digas, sí protesto. Ok, gracias, maestro. ¿Sí? Una disculpa, que pasen una excelente noche y recuerden, cada vez que piensen que es muy ardua su tarea, recuerden, el asesor lee 36 trabajos 3 veces. Sí, es verdad. Así que si terminamos todos en el ISSSTE con suero, pues sabremos de terminar los 37. Ustedes 36 más yo. Ya que vamos en camino. Excelente noche y pues ánimo. Pregunten, no cobro. Nada más que ya vieron que hay cosas que no me competen a mí, le competen a la directora o director de tesis, ¿sí? Que esa es su línea. Muy buenas noches. Y ahorita les comparto Buenas información. noches. Gracias, doctor. Que estén muy bien. Buenas noches. Igualmente. Buenas noches. Nos seguimos en contacto en WhatsApp. Gracias. Buenas noches, gracias.